Si f es una función dada por f de x es igual logaritmo base b de argumento x, entonces f de b al cubo corresponde a. Ok, estamos en una función logarítmica cuya base, pues, me dicen que es la variable b. Simplemente no nos dieron un valor. Y nos están diciendo que al sustituir esta expresión que es b al cubo, entonces, ¿cuál es el resultado? Ok, esta pregunta hubiera sido más básica si me dicen cuánto vale la b, o sea, si me hubieran dado un número, y aquí pues también me hubieran dado un valor así como, qué sé yo, un 5, un 8. Pero no, me dieron puras variables. Pero vamos a hacerlo de dos formas. Primero de la forma correcta, que es tomar este valor b al cubo, tal y como lo estoy viendo, y hacer la sustitución pues normal. F de b al cubo, que es equivalente a ese f de x, es igual a logaritmo base b de b al cubo. Bueno, ¿y qué hago yo con esto? Claro, para esto tenemos que recordar una propiedad de los logaritmos. Bueno, de hecho, dos propiedades al final. Pero inicialmente tengo que recordar cómo trabajamos nosotros este tipo de expresiones. Y cuando el argumento está elevado, en este caso a la 3, es lo mismo que tomar este valor y pasarlo a multiplicar al logaritmo. 3 logaritmo base b de argumento b. Y aquí es donde entra otra propiedad, que cuando yo tengo un logaritmo donde su base y argumento son el mismo valor, esto es equivalente a 1. Y ese 3 que está ahí, 3 por 1, 3. Opción correcta, opción A. Esto se hace de esta manera si ustedes dominan las propiedades de los logaritmos. Pero si no dominan eso, el camino está en inventarnos un valor para b. Un valor que va a ser el mismo aquí que acá. Aquí y aquí va a ser el mismo valor. Entonces vamos a suponer que b, voy a inventarme que b vale 5. Entonces mi nueva función va a ser f de x es igual logaritmo base 5 de x. Repito, porque le acabo de decir que b vale 5, porque se me ocurrió. Entonces, ya la pregunta ahora es f de 5 a la 3. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, ¿cuánto es 5 elevado a la 3? 5 elevado a la 3 es 125. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Este no lo voy a resolver aquí. 5 por 5 y por 5 es 125. Entonces, f de ese valor de x, que es 5 a la 3, que termina siendo 125, es igual a logaritmo base 5, que era la b, de argumento 125. Ve, más bonito se ve esto que esto, ¿verdad? Y lo que tengo que resolver en calculadora, pues ya es un logaritmo normal con sus números. Y esto se resuelve por acá, con la tecla logaritmo, 5 de base y 125 de argumento.
Y eso me da como resultado el 3. El mismo 3 que nosotros conseguimos hace un rato, pero con las propiedades. Así que ahí tienen este ejercicio para que lo consideren por si sale algo así con variables. Una alternativa es inventarse un valor, resolver y luego pues ir a buscarlo en las opciones. Así que ahí les queda ese ejercicio resuelto. Si f es una función dada por f de x es igual logaritmo, 5 logaritmo base a de argumento x. Entonces f de a elevado al cuadrado corresponde a. Ok, si vienen con la secuencia, se dieron cuenta que ya resolvimos uno como este. Vamos nuevamente a hacerlo de las dos maneras. Aquí nos están diciendo que sustituyamos en la función f a este valor, que en este caso es a la 2. Entonces yo voy a poner aquí el a la 2 y aquí también. Quedando entonces f de a al cuadrado es igual a 5 logaritmo base a, que yo ahorita no sé cuánto vale, de argumento x, que en este caso sería a elevado al cuadrado. Entonces, por propiedad de logaritmo, el exponente pasa a multiplicar a la izquierda el logaritmo. Entonces, ese 2 ahora va a aparecer aquí. Casualmente, multiplicando al 5, logaritmo base a de a. Este 2 ahora está aquí. Pero aquí hay algo que resolver. De hecho, aquí hay dos cosas por resolver. Tengo que resolver 2 por 5. Y tengo que notar que aquí me apareció otra propiedad. Cuando yo tengo un logaritmo donde la base y el argumento son el mismo valor, esto es equivalente a 1. Y 2 por 5, 10. Y 10 por 1, pues 10. Se acabó el ejercicio. Opción B. Si manejo las propiedades de los logaritmos, puedo hacer esto de esta manera. Pero si ustedes no recuerdan propiedades, entonces aquí tengo una variable a la cual yo le puedo dar un valor. Le puedo inventar un valor. A esta a y a esta a. No se metan con la x. La x es parte de la función. Si yo tuviera la base a, ahí es donde yo me invento ese valor a conveniencia. Un número pequeño, no se compliquen tanto. El valor de la base, en este caso a, le voy a poner 3. Entonces, de ahora en adelante, mi función va a ser f de x es igual 5 logaritmo, ahora en lugar de la a voy a poner un 3 de argumento x. Y yo lo que voy a comprobar es esto. F de a que vale 3, que es mi invento, ¿verdad? Elevado a la 2. Pero 3 elevado a la 2 es 9. Entonces voy a hacerlo de una vez con f de 9. 5, y lo que hago es sustituir logaritmo base 3 de x, que en este caso yo acabo de cambiar la x por 3 a la 2. Cuando les dije al principio no se metan con la x, es en el momento en que se inventan el valor. Ya estamos en un proceso de cálculo de imagen, donde yo sustituyo la x, en este caso por el 9, y lo que tengo que ir a la calculadora a resolver es esto. Ese logaritmo, tal cual ustedes lo están viendo ahí,
sería 5. Es un logaritmo con base 3, entonces esta tecla, logaritmo, base 3 de 9. Y esto me da como resultado el 10, que ya habíamos marcado y que habíamos conseguido con las propiedades. Así que ahí tienen nuevamente un ejercicio con dos alternativas, conociendo las propiedades o con el truco de inventarse, en este caso, un valor para la base para poder resolver la expresión.